Bueno, en esta oportunidad vamos a ver cómo hacemos para trabajar con un procesador de texto. En esta oportunidad yo voy a hacerlo sobre Microsoft Word 2013. Muchos de ustedes pueden encontrar dentro del botón de inicio todos los programas y dentro de esto van a encontrar una carpeta que corresponde al paquete Office, en la cual se encuentran todas las aplicaciones de este paquete ofimático. En mi caso voy a trabajar con Word 2013. Voy a hacer clic acá y siempre que inicio podemos iniciar con un documento en blanco. En este caso yo recuerdo haber tipeado en algún momento, ¿sí?, un texto, así que lo voy a abrir para que ustedes no tengan que esperar a que yo tipee todo un documento. Esta es la interfaz, como ya estuvimos viendo en la presentación que corresponde. Lo que está titilando en este sector es lo que denominamos cursor, y en el lugar donde yo marco este cursor es en donde se insertará el texto o aquello que yo quiera insertar dentro del documento. Como por ejemplo, esto es una prueba, ¿sí? Si yo quisiera borrar la palabra esto, por ejemplo, si estoy acá y presiono borrar, voy a borrar desde lo último que hice. Entonces debería mover el cursor y ubicarme en el sector donde yo quiero, ¿sí?, en este caso, donde yo quiero que se borre. Bien, las teclas borrar hacia la derecha se denominan delete y backspace sería borrar hacia la izquierda. Vamos a intentar de nuevo. Si yo me posiciono entre la U y la E, en este caso voy a ampliar el tamaño para que ustedes puedan llegar a ver. Si me posiciono entre la U y la E y presiono la tecla delete, voy a borrar hacia la derecha. Si posiciono en la tecla backspace, voy a borrar hacia la izquierda. Cuando hice algo que no me interesa porque lo hice sin querer y necesito deshacer ese cambio, existen algunas posibilidades de volver el espacio del tiempo atrás, en el sentido de la herramienta se llama deshacer, ¿sí?, y son las dos flechitas que tenemos acá arriba, que algunos la pueden encontrar en otro lugar, pero se llaman deshacer y rehacer. En este caso, deshacer la mayoría de las veces es compatible con otras aplicaciones y corresponde a Control Z, la tecla rápida. Bien, o sea que si yo me hubiera equivocado, por ejemplo, en que este texto esté en color rojo y no es lo que a mí me gusta, puedo poner Control Z y deshace la última actualización del documento. Y así tantas veces como yo quiera. Bien. Este texto que yo tengo acá, entonces lo voy a poder editar, como decíamos en un principio, con todas las aplicaciones que sean procesadores de texto de manera similar. En nuestro caso vamos a abrir un documento que ya está tipiado, ¿sí?, que corresponde a una ley. El Senado y Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, sanción con fuerza de ley. Es un documento, ¿sí?, que, como podemos observar, tiene a la vista un par de cuestiones que hacen que sea un poco, digamos, impresentable. Tenemos varias opciones de vista, habíamos dicho. En modo de lectura, como si fuera una especie de libro, la cual puedo volver atrás con escape. Diseño de impresión, en la cual voy a ver las reglas donde se marcan los márgenes superior, inferior, derecho e izquierdo. Y el diseño web, así como si yo lo viera en una página web. Por lo general a mí me gusta trabajar con el diseño de impresión porque me permite tener una noción, ¿sí?, de cómo voy a tener el documento a la hora de imprimirlo. Bien,
Vamos a remarcar algunas cuestiones que no se pudieron resaltar en el tutorial de la presentación y que considero que son importantes. Una de estas cosas sería, por ejemplo, lo primero que yo debo hacer, más allá de que sea cual sea el documento que yo tengo que redactar, es que en primer lugar yo me posiciono y escribo. Escribo. Cuando quiero pasar al siguiente renglón, ¿sí? O sea, escribo de corrido. ¿Sí? Supongamos, escribo ley 13.418, quiero el renglón de abajo, enter. Escribo todo el título, enter. Artículo 1, escribo todo el párrafo, enter y bajo. O sea, siempre que posiciono enter, no es como la máquina de escribir que voy a bajar al renglón siguiente, sino que el enter se va a utilizar solo exclusivamente para cuando finalicemos un párrafo. Sería como el clásico punto y aparte, o aquellos como el siguiente que dice acá 2 puntos, que obliga a iniciar debajo. ¿Sí? Si nosotros por cada renglón que escribimos presionamos enter, vamos a modificar muchas cuestiones básicas del formato que no nos van a permitir continuar y seguir adelante. ¿Sí? Así que por lo tanto remarcamos, cuando inicio el texto escribo de corrido sin detenerme, salvo los espacios que separan una palabra a otra. ¿Sí? Sigo, cuando genero punto aparte, recién acá marco enter. ¿Cómo me voy a dar cuenta de que eso es así? Porque existen algunos caracteres que me permiten, que son caracteres no imprimibles, como este que pareciera ser una pi, ¿sí? Que me permite saber que en este lugar se aplicó un enter. Si yo lo veo acá, lo veo acá, lo veo acá y acá, es en todos los lugares donde se aplicó el enter. Siempre recordemos que aunque esta herramienta esté habilitada, se puede deshabilitar y aunque esté habilitada, a la hora de imprimir no se va a visualizar. Bien, en este caso vamos a tener en cuenta que, como decíamos, podemos seleccionar este texto, ¿sí? Y por ejemplo, marcar que sea mayúscula o minúscula. En este caso lo vamos a dejar en mayúscula. Si yo hubiera escrito artículo en minúscula, podría en este caso utilizar la opción de herramienta y cambiarlo a mayúscula. Algo que es muy importante en el trabajo que ustedes están haciendo, porque hace referencia a dejar nota de documentos importantes, es no solo la presentación del documento en sí, sino también la redacción y los errores de ortografía que deberían no existir. En este caso, Word tiene la posibilidad, como cualquier procesador de texto, de avisarle al usuario que algunas palabras se encuentran de alguna manera irreconocibles por el diccionario que éste tiene. Entonces, podría llegar a ser un error de ortografía o un error gramatical. La diferencia que generalmente hace con esto es que a veces, ¿sí?, el error de ortografía se diferencia del error gramatical porque a veces, por ejemplo, el error de ortografía aparece subrayado en color rojo, mientras que el gramatical aparece remarcado de verde, ¿sí? Hay algunas cuestiones que son básicas y que cualquier procesador de texto nos va a ayudar a resolver. Por ejemplo, mientras estoy escribiendo, si alguna palabra se subraya de alguno de estos colores, puedo posicionarme sobre la palabra, hacer botón derecho y me va a mostrar una lista de opciones que podrían ser solución a este inconveniente. En este caso vamos a dejar esta alternativa. Después de acá tenemos otra opción que dice, la diferencia es
que no tiene un espacio, ¿sí? Entonces lo encuentra. Después por acá, jurisdiccional, está mal escrito, pero no encuentra, ¿sí?, la palabra a la que corresponde. Entonces nosotros tenemos la alternativa de omitir o agregar al diccionario. Sabemos que está mal escrito porque jurisdiccional lleva doble C. Bien, en este caso específico, nosotros lo que podríamos llegar a hacer es que si no la conoce, la podríamos agregar al diccionario. Entonces, en las opciones de revisar, ¿sí?, nosotros podríamos llegar a, bueno, aceptar que esto está bien y que no contiene ningún error. Víctima, con B corta. Algunas cosas fueron modificadas para que se entendiera lo que estuvimos explicando. Usurpados, sin H. Bien. Bueno, como podemos observar, en la opción de vista vamos a poder ver el documento en una página. De esta manera ustedes van a lograr ver que se puede a simple vista ver que a la izquierda está alineado y que a la derecha pertenece a una finalización irregular de caracteres que no alcanzan al margen derecho. Esto es lo que llamamos, en lo que estuvimos viendo, alineación izquierda. Para que esto sea un poco más prolijo, podríamos hacer que la alineación sea de ambas partes iguales. Es lo que se conoce como la alineación justificar, y lo que hace es agregar tantos espacios entre palabra y palabra para que de margen a margen queden lo más parejos posibles. Esta es mi recomendación para cualquier documento que tengamos que presentar. Bien, lo que estamos haciendo es cambiar también el tema de la vista para que ustedes puedan tener una lectura un poco más clara. Para poder hacer cualquier tipo de edición, una vez que yo ya lo escribí, siempre los pasos que tengo que hacer es, en primer lugar, seleccionar el texto que quiero editar el formato. En segundo lugar, si estoy en la cinta, en la solapa de inicio, voy a poder, por ejemplo, ponerle elegir una fuente, cualquiera sea la que yo quiero, elegir el tamaño, puede ser mayor, menor, como cada uno quiera, y también voy a poder, por ejemplo, si esto es un título, utilizar la alineación centrar. También voy a poder hacer que esto quede en negrita y le dé un carácter quizás un poco más interesante a la hora de ver y pensar en el formato. Esta ley que teníamos acá tiene dos artículos. Una de estas alternativas de edición podría llegar a ser seleccionar cada artículo y hacerlo y aplicarle negrita. Entonces voy a hacer doble clic. Fíjense que si yo hago doble clic me va a seleccionar la palabra, y si sigo, todo el párrafo. En este caso yo solo quiero artículo 1, así que mi alternativa es posicionarme delante de la A, pintar presionando el botón izquierdo, arrastrando, y cuando completo la selección del artículo 1 tengo la posibilidad de aplicar negrita desde acá o desde acá, que es exactamente lo mismo. Bien. Debajo voy a repetir lo mismo, me posiciono delante de la A, presiono el botón izquierdo, lo arrastro, finalizo y otra vez negrita. Bien, algo que es interesante si lo llegamos a observar es que a veces acá necesitamos separar un poco el título del texto en sí. Podemos hacer clic entre el título y el contenido del texto y hacer varias veces enter como para, por ejemplo, separar esto, ¿sí?
Para poder visualizar cómo va quedando esto, una alternativa es ir a la solapa de vista y ver el diseño en una página. Y ahí empezamos a ver que esto empieza a tomar un poco más de forma y la presentación llega a ser un poco más amena. Bien, otra cosa que vamos a hacer es en este caso a aplicarle un encabezado y pie de página. Si bien es un documento oficial y quizás no debería tener algún encabezado, algunas veces es requisito que ustedes escriban un documento con encabezado y pie de página. El encabezado y pie de página es algo que se va a repetir a lo largo de todo el documento y que nos va a permitir darle una personalización un poco más importante, ¿sí?, a esto que corresponde a nuestro documento. Para poder insertar esto, entonces, una de las cosas que vamos a hacer es ir a diseño de página. Voy a encontrar en este lugar, ¿sí?, que tenemos F